Check the mic and make sure it sound right, boys. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a hacer un cintillo con una piedra cuadrada de 5x5 y vamos a comenzar en nuestro chapón de 1,5 milímetros marcando el contorno exacto de la piedra para luego con compás marcar el contorno interno. Perforamos y con sierra 3/0 vamos a comenzar a calar generando el asiento para la piedra. Siempre lo hacemos con el chapón para tener más facilidad en la manipulación. Rectificamos con lima cuadrada matricera y con la misma sierra 3/0, comiendo sobre las puntas, vamos a hacer el asiento de la piedra. También puede hacerse con limas matriceras. Claro, lo hacemos en diagonal para favorecer la colette de la piedra. Presentamos la piedra buscando que asiente de la mejor manera posible. Y terminada la parte superior, vamos a hacer el cuadradito de la parte inferior, achicando 1,5 milímetros la medida. Hacemos exactamente lo mismo, pero en este caso no es necesario hacer el asiento de la piedra. Una vez cortado y rectificado, vamos a la combera a buscar el número del anillo. Ya conseguido, sobre las puntas vamos a marcar una pequeña ochava con lima y a continuación con sierra 3/0 vamos a marcar una entrada, la remarcamos con lima matricera triángulo y luego con una fresa fisura vamos a hacer el asiento para nuestro hilo futura grifa. También podría hacerse con lima matricera cola de ratón. Hacemos un encastre en cruz con hilo. Lo soldamos y una vez blanqueado lo vamos a doblar buscando la medida inferior. It sound right, boys. Presentado y bien alineado, lo soldamos. Lo dejamos por el rato en blanqueo y vamos a ocuparnos del cuerpo del anillo. Cortamos la medida en la cartulina, rectificamos una punta de nuestra cinta y dándole el margen según el espesor de nuestra cinta, cortamos la medida. Rectificamos bien para una buena presentación, doblamos en el mandril y presentamos con pinza. Ya soldado y blanqueado, en el expansor o mandril vamos a buscar la medida del anillo. Retomamos la canasta, presentamos la parte superior, ajustamos la galería según querramos y con un fuego controlado soldamos las 4 grifas.
Afinamos las grifas por la parte inferior. Y habiendo ya abierto nuestra cinta por el medio, buscando una medida de 1,75 por parte. ¿Por qué 1,75? Porque vamos a usar justamente piedras redondas de 1,75 milímetros por cada lado. Rectificamos con lima y esmeril absolutamente todo el anillo. Por lo menos debemos llegar hasta un esmeril 600. It sound right, boys. Ya esmerilado vamos a marcar exactamente el centro de la apertura y con compás de punta seca vamos a buscar que desde esta marca coincida a la línea de apertura de un lado y del otro. Marcamos la canasta sobre el centro del anillo y enhebrando cruzado de un lado y del otro vamos a calar buscando que la canasta quepa de manera precisa. De esta manera lo que estamos haciendo es evitar cortar por el medio y tener que soldar 4 partes de manera independiente. Una vez conseguido, con hilo de atar fijamos la posición final para poder así soldarlo. La altura de esta cinta tiene que ver con la profundidad de nuestras piedras. Siempre cuidamos que la colette de la piedra no supere el espesor del material. Rectificamos con gomita abrasiva el interior. Ajustamos la altura de las grifas. Con sierra 3/0 limpiamos la unión entre cuerpo y canasta. Y con compás de punta seca vamos a marcar exactamente el centro de estas partes de 1,75. Marcamos el punto de partida de nuestras piedras redondas. Hacemos el asiento para la mecha. Y presentando las piedras colette hacia arriba, tomamos la distancia que vamos a dejar entre piedra y piedra para luego poder pasarlas al metal. Hecho esto, con mecha de 0,75 comenzamos a marcar. Ya marcado con fresa de 1 milímetro y subiendo la medida poco a poco, vamos a buscar exactamente nuestra medida en cintura de piedras. Corroboramos que las piedras quepan de manera precisa para recién pasar a una fresa fisura que nos va a limpiar tanto de manera
lineal como a lo ancho. Limpiamos con anglet los finales y nos encargamos de sacar cualquier resto de material que dificulte el asiento de las piedras. Ya conseguido, comenzamos a presentar piedras línea por línea. Asentamos una línea, cerramos el engarce para recién pasar a la siguiente. Buscamos un granidor de la medida que corresponda y comenzamos a cerrar con mucho cuidado, sin tocar las piedras. Una vez cerrado con buril anglet, limpiamos cualquier resto que haya quedado sobre los granos de engarce y pasamos a la piedra central. Donde mayor hay que tener cuidado es con los ángulos de las piedras cuadradas. Son muy frágiles, entonces para proteger ese ángulo lo que vamos a hacer es con una fresa redonda, bien chiquita, sobre cada centro de grifa vamos a generar un fresado donde quepa exactamente cada una de las 4 puntas. Si fuera necesario, con una pinza podemos mover un poco las grifas de posición con mucho cuidado. Y una vez asentada la piedra, con pinza vamos a cerrar las grifas sobre ella. Último ajuste de altura de grifas. Y con lima matricera lomo de burro rectificamos para luego con una fresa copa redondear las puntas. Para finalizar, con una gomita de pulir, limpiamos con mucho cuidado de no modificar el modelo y nos vamos directamente a la pulidora. Filtro para el interior, cepillo con pasta Trípoli para todo el cuerpo y para finalizar, trapo con pasta de blanca de alto brillo. Y vamos directamente a un buen lavado con ultrasonido y, queridos amigos, el cintillo se acabó. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario los espero y nos veremos en el próximo video. Chau chau.